Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te voy a hablar de un tema muy importante que he visto que es un foco de errores bastante graves a mi parecer y que incluso te puede impedir obtener buenas rentabilidades a largo plazo. Como ves, lo ves en el título y en la miniatura, en este vídeo te voy a hablar de la diferencia de la TIR con el ROIC. Y no solo eso, sino también hablarte de posibles errores que tengas de base y por los que a lo mejor no estás consiguiendo rentabilidades superiores a 50%. Y sí, en este vídeo te voy a explicar cómo conseguir de forma real rentabilidades superiores al 50%. He visto muchos vídeos en YouTube que explican este tema, como por ejemplo lo ha conseguido Warren Buffett, como lo ha conseguido otros superinversores, y realmente en esos vídeos no están teniendo en cuenta un factor clave, que es lo que te voy a hablar en el vídeo. Antes de empezar con el mismo, me gustaría decirte que si eres un inversor principiante, te aconsejo que desde el principio prestes atención para que vayas aprendiendo conceptos básicos hasta el final del vídeo, donde por supuesto se unificará todo y terminarás entendiendo todo mejor. Si ya eres un inversor más intermedio o avanzado, déjame decirte que aunque al principio vaya a explicar cosas que puedas considerar básicas, es importante que entiendas o escuches todo el vídeo completo para que veas cómo llego a la conclusión final. Y en base a esto, entiendas por qué posiblemente estás cometiendo errores que no te dejan maximizar tu rentabilidad a largo plazo. Lo primero que quiero hablarte es del interés simple y el interés compuesto. Y sí, déjame decirte que va a tener relación con lo que te voy a hablar después. El interés simple es básicamente invertir un capital y sobre ese capital invertido obtener una rentabilidad de forma anual que sea exactamente la misma rentabilidad sobre el capital inicial. Dicho de otro modo, si inviertes 10.000 euros y tienes una rentabilidad o un interés simple, recibes un 10%, quiere decir que todos los años recibes el 10% de ese capital aportado, de ese capital inicial o de esa inversión inicial. Es decir, recibirías sobre 10.000, 1.000 el primer año, 1.000 el segundo, 1.000 el tercero y así todos los años que estés recibiendo ese interés. Por otro lado, tenemos el interés compuesto, donde con el interés compuesto, a diferencia del interés simple, no solo recibes intereses o rentabilidad sobre el capital inicial, sino también sobre los beneficios acumulados de cada año. Es decir, que si también aportas con interés compuesto 10.000 euros o dólares y recibes un 10% compuesto, el primer año es exactamente igual que el interés simple. Recibes el 10% del capital inicial. Por tanto, recibes 1.000 sobre los 10.000. Pero el segundo año ya no tienes 10.000, ya tienes 11.000. Lo que quiere decir que recibirías el 10% de 11.000, que en este caso sobre los 11.000 serían 1.100 euros o dólares que recibirías el segundo año. El tercer año ya no tendrías 11.000, sino tendrías 12.100 dólares. Por tanto, recibirías 1.210 dólares, que sería el 10% de esos 12.100 dólares. Y así, según vayan pasando los años, como ves, poco a poco el beneficio se va maximizando. Bien, esto tienes que entender que hay una diferencia clara y básica, que es interés simple, es interés lineal, es decir, el crecimiento de los beneficios es constante y en línea recta porque recibimos lo mismo y cada vez vamos acumulando lo mismo de manera lineal. En este ejemplo, año 1, 1.000, año 2, 1.000, año 3, 1.000, por tanto va 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y así hasta el infinito. Ese en el primer caso, interés simple. En el interés compuesto se forma una parábola. Estamos hablando de que el crecimiento es exponencial, es decir, logarítmico. ¿Por qué te cuento esto? Porque resulta que el ser humano está diseñado para entender las cosas de manera lineal.
Es normal que cualquier persona cuando está empezando en finanzas, en economía, le cuesten entender ciertos conceptos porque la mente humana está diseñada para pensar de manera lineal. Por ejemplo, si yo te digo que tienes que caminar 1 metro y sabes lo que es 1 metro, lo caminas, y si te digo después que tienes que caminar 100 metros o 1000 metros, sabes y te puedes hacer una idea, porque es la misma distancia constante de 1 hasta 1000. Vas dando 1 metro, 2 metros, 3 metros y así hasta 1000. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la mente intenta pensar de forma logarítmica? ¿Qué nos lleva a error? Y terminamos dando preferencia o dando importancia a rentabilidades que sobre el papel parecen atractivas, pero que luego pueden ir en nuestro perjuicio. Como recomendación, y según todos los errores que he ido viendo como asesor financiero a diferentes inversores y también yo como inversor, errores que he ido cometiendo, me he dado cuenta de que la realidad es que lo mejor es, si ya nosotros como seres humanos pensamos de forma lineal, ¿por qué no traernos esa rentabilidad o ese pensamiento a una escala que podamos entender? En este caso, escala lineal. Cuando has visto que en el canal te he hablado de diferentes compañías haciendo análisis, valoración, calculando un precio objetivo y sacando una rentabilidad anualizada, es una rentabilidad que esperamos obtener con expectativas, eso sí, pero esperamos obtener de aquí a un plazo determinado. Por tanto, nosotros más o menos nos hacemos una idea de que ese crecimiento es el que vamos a tener de aquí a unos años. Por ejemplo, si te hablo de que una compañía puede crecer al 15%, fíjate que nosotros pensamos de manera lineal ese 15, 15, 15, 15, 15. Aunque el 15 implique que sea logarítmico, estamos pensando de manera lineal. ¿Esta compañía será capaz a 5 años de crecer al 15% anual? Es decir, todos los años, aunque es verdad que haya varianzas, pero de media 15% anualizado. Sí. Por tanto, siempre tendemos a pensar de manera simple, de manera lineal y no logarítmica. Y aquí es donde va a venir mi primer consejo a la hora de entender cómo beneficiarte o cómo escoger las mejores opciones para tu cartera y no cometer graves errores que pueden hacer que dejes de obtener una enorme rentabilidad. En este caso te quiero poner varios ejemplos y aquí te traigo, como puedes ver, el gráfico de Meta por un lado y también tienes el caso de Nvidia por otro lado. Como sabes, son dos empresas que ya te he hablado en el canal y sobra explicar o sobra hablar de estas compañías más de lo necesario. Por tanto, no voy a hablar más en el vídeo de estas compañías sobre a qué se dedican, qué es lo que hacen o cómo van creciendo. Ya tienes todos esos vídeos en el canal. Simplemente me quiero centrar en lo siguiente. Imagínate, y esto es importante y luego lo enlazaré con la parte del TIR y también con la parte del ROIC para que entiendas lo importante y qué es lo que debemos tener en cuenta. Fíjate que aquí vemos a Nvidia y fíjate que aquí vemos Meta. Por ejemplo, en el caso de Meta, aquí está a 5 años y he puesto este gráfico a 5 años precisamente porque, como sabes, esta compañía, aunque ahora está cotizando a $620, esta compañía viene de haber incluso tocado los casi $89. El punto mínimo, que lo podemos ver por aquí, 90,79, pero realmente hubo un momento que bajó también por debajo de los $90. Y desde los 90 hasta los 620 se ha multiplicado por varias veces, a pesar de que sea una empresa muy madura. Por otro lado, tenemos la compañía de Nvidia, que Nvidia también, si pongo un gráfico a 5 años, puedes ver que la revalorización que te la pone aquí se ha multiplicado esta compañía por más de 20 veces. Como puedes ver, por ejemplo, desde el principio a 5 años estaba cotizando a 5,60. Recuerda que esto ya lo he hablado en el canal. Esto es después del split, porque antes del split digamos que había otro precio de cotización, pero sería esto ajustándolo, pues pasar de 5,60 a 134, por tanto multiplicar por más de 20 veces.
Y aquí es donde debemos entender realmente qué debemos escoger a la hora de intentar seleccionar una compañía u otra para nuestra cartera. ¿En función de qué? En función de nuestras condiciones, en función de nuestras necesidades y también en función de la cartera que ya hayamos construido. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, si yo te digo, nada más empezar, con estas dos compañías, ¿con cuál te quedas para los próximos 2 años? Obviamente, si has seguido, por ejemplo, el canal, tanto los análisis como valoración de ambas compañías, potencialmente la que más va a crecer, ojo, no te estoy hablando de la rentabilidad que te vaya a dar, sino la que más va a crecer los beneficios, teóricamente va a ser Nvidia, porque puede crecer a tasas del 30 y pico, 40%, por lo menos a 2 años. Es verdad que después a lo mejor puede corregir, etcétera, etcétera, pero a priori seguramente estás pensando que te quedarías con Nvidia si el plazo es a 2 años y si no importara el múltiplo, o si estuvieran al mismo múltiplo, con el crecimiento que va a tener una compañía u otra, te quedarías con Nvidia, muy seguramente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a seleccionar entre una empresa u otra, lo que siempre, y aquí es donde viene el título del vídeo, lo que siempre miramos erróneamente es la TIR, pero no miramos el ROIC, y no de la empresa, sino de ti. Es decir, la TIR no es más, que también lo puedes conocer o lo puedes leer como el CAGR, C-A-G-R, o también la TIR, la TIR, es básicamente la rentabilidad anualizada que te puede generar una compañía. Y el ROIC, tal y como te he explicado también en el canal, al analizarlo sobre una compañía, es la rentabilidad sobre el capital invertido de la empresa. Pero ahora, en vez de hablar de la empresa, vamos a centrarnos en nuestra cartera. ¿A mí qué es lo que me interesa? Saber cuánto se va a revalorizar una posición o cuánto se va a revalorizar mi cartera, dependiendo de qué posición. Pues esta es la diferencia entre el TIR y el ROIC de uno mismo o de una misma cartera, que también, por supuesto, podríamos llamarlo, en este caso, cuando analizamos el ROI de cartera, en vez de ROIC, ROI, retorno sobre la inversión. Entonces, en este caso, te voy a poner a modo de ejemplo lo siguiente. Si tú, como te dije, tienes que invertir en Meta hoy a 620 y a lo mejor hemos hecho los cálculos de estimaciones, valoración y más o menos nos sale una TIR a 2 años del 14% anual, por ejemplo, y por otro lado hacemos ese mismo trabajo con Nvidia y vemos que a 2 años nos sale un 25-30% anual, ¿vale? Que a lo mejor incluso los analistas, si vamos aquí, podemos, si no lo quieres calcular tú, sino si te quieres fiar de los analistas, vemos que a 2 años tenemos que aquí que 2025 y 26, 14% y 12% en ingresos, y si vamos a beneficios, por ejemplo, en este caso, vemos que la compañía podría crecer para 2025, pues aquí vemos un 12 y un 13%, ¿vale? Entonces, sabemos lo que más o menos se espera que crezcan los beneficios. Y como sabes, y ya te he explicado en el canal, si el mercado mantiene el mismo múltiplo, al final lo que obtenemos es la misma rentabilidad de lo que crezcan los beneficios. Por tanto, con Meta podríamos obtener ese 12, 13, 14%. ¿Y qué es lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de Nvidia? Pues en el caso de Nvidia pasaría más de lo mismo. Si venimos aquí a estimaciones y Nvidia, la compañía, tiene el ejercicio fiscal 2025, recuerda que está cambiado, pues mira que a 2 años, aquí aparece que en los siguientes 2 años sería el 51 y el 20%, que esto más o menos podríamos estimar que puede ser un crecimiento medio del 30 a 30 y pico % a los 2 años. Por tanto, hasta 2027, cuando el ejercicio fiscal de Nvidia actual es el de 2025, pues fíjate que los 2 siguientes años de media crecería un 30 y pico %. Por tanto, obviamente te quedarías con Nvidia, porque tú dices, si el mercado mantiene el mismo múltiplo en ambas compañías, vas a obtener un mayor retorno, una mayor TIR por la compañía de Nvidia. Porque si los beneficios crecen más y me mantienen el múltiplo, yo obtengo un mayor retorno. ¿Esto es correcto?
Depende. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Qué pasa? Y esto vas a entenderlo con lo del principio. ¿Qué pasa si yo ahora te digo que tú Nvidia no la tienes en cartera? Es decir, la tendrías que comprar a 134, pero que Meta la tienes en cartera desde los $300. ¿Sigue siendo mejor opción invertir en Nvidia? En este caso, si tú ya estás invertido en Meta, ¿merecería la pena vender la posición de Meta, aunque tú te enteres hoy mismo que no va a crecer un 12 o un 14, sino que va a crecer un 10? Mi pregunta es, ¿merece la pena vender Meta para comprar Nvidia? Repito, aunque sepas que va a crecer al 10% en los próximos años. Y Nvidia ya hemos visto que de media 25-30%. A priori te puede parecer que Nvidia sigue siendo mejor opción. Pero aquí ocurre una cosa, y es que no estás teniendo en cuenta el interés compuesto y no lo estás pasando a lineal. Estás teniendo en cuenta la TIR y no el ROIC. Bien. Si te digo que Meta los próximos 5 años va a subir y se termina cumpliendo un 10% anualizado, los beneficios, y el mercado va a mantener el mismo múltiplo, tú vas a obtener un 10%. Bien, eso solo es si no la tienes en cartera. Porque aquí ocurre lo siguiente. Si la compañía para los próximos 5 años va a crecer un 10%, pero tú tienes la compañía desde los 300, vamos a suponer que está en este ejemplo a 600 para redondear, si tú tienes las acciones compradas desde 300, si te crece un 10% estando a 600, te crece en 60 puntos. 60 puntos sobre tu precio de compra, que fue a 300, es no un 10%. Porque el 10% serían 30 puntos sobre 300. Es un 20%. Por tanto, si tú invertiste 10.000 euros o dólares, en este caso dólares, con Meta hace un tiempo atrás a 300 y hoy, estando a 600, crece un 10, sí, la compañía crece un 10. La TIR de la compañía es un 10. Pero el ROIC, el retorno sobre el capital invertido en esta inversión, para ti, que la tienes en cartera desde 300, te está subiendo un 20. Por tanto, los 10.000 que tienes invertidos a 300 en Meta no están subiendo un 10%, como sí está creciendo Meta al 10%. Te están creciendo al 20, al doble. ¿Por qué? Porque has doblado una vez. De 300 a 600 que está ahora. Esto es pasar de manera exponencial a lineal. ¿Qué ocurre? Para que entiendas este mismo ejemplo, si en vez de haber comprado Meta a 300, la hubieras comprado, ya no te digo en el punto más bajo, cuando estaba por aquí a 90 o a 100. ¿Qué pasa si la hubieras comprado, por ejemplo, a 200? Pues que ahora mismo de 200 a 600 has triplicado tu inversión. Eso es lo que ya ha pasado. Bien, eso ya has pasado. Ya tienes una posición con el triple de capital de lo que invertiste. Pero ¿sabes qué? Que si ahora la compañía crece un 10%, crece 60 puntos sobre 200, que fue tu precio de compra y donde pusiste los 10.000 dólares a 200, está creciendo un 30. Por tanto, tu capital crecería un 30. La rentabilidad sobre tu capital invertido sería del 30% en Meta, aunque Meta crezca al 10%. Por tanto, si yo ahora te digo, Nvidia te va a ofrecer un 25% anual para los próximos 2 años, y te digo que Meta va a crecer al 10% anual para los próximos años, ¿ves que no es lo mismo si no has comprado Meta, que tendrías que comprarla a 600 y tendrías ese 10% anual? Porque el primer año
hasta que no duplicas, o no el primer año, hasta que no duplicas, realmente lo que tienes es interés simple, porque empiezas desde el principio. Pero cuando ya has duplicado, por cada vez que has duplicado tu capital, resulta que tu inversión o tu retorno sobre la inversión tiene un multiplicador asociado. Es decir, a la TIR le tienes que añadir el multiplicador de veces que has duplicado tu capital. En este caso, si compraste a 300, a 600, como has doblado una vez, tienes que multiplicar la rentabilidad del 10% de meta por 2. Por tanto, tú no obtienes un 10, tú obtienes un 20. Si has comprado meta a 200, aunque la empresa crezca al 10, tú no vas a tener un 10, tú vas a tener un 30. Por tanto, quiere decir que aquí ves la diferencia entre la TIR y el ROIC. El ROIC, rentabilidad sobre el capital invertido, es lo que realmente va a crecer tu inversión, tu cartera. Si te imaginas que tienes todo el 100% de tu posición invertido en meta y tienes 10.000 euros o dólares, 10.000 dólares, pues si la compraste a 200 y el año que viene, de aquí al año que viene, crece un 10, tú tienes un 30 de toda tu cartera. Tu rentabilidad real es de un 30. Y ahora viene la pregunta. ¿Renunciarías a obtener ese 30 porque simplemente has calculado que Meta va a crecer al 10%? Simplemente porque ves que a lo mejor Nvidia puede crecer al 25%. Mi pregunta es, ¿qué te sale más rentable? ¿El crecimiento de Nvidia al 25% o el crecimiento de Meta al 10%? Pues en este caso el crecimiento de Meta es más rentable para ti si tienes la posición de Meta desde los 200. Que no es lo mismo que aquella persona que tiene la posición de Meta desde los 300, o el que la tiene desde los 150, o el que la tiene desde los 100. En el ejemplo de una persona que haya comprado Meta, ya no en el punto más bajo, sino imagínate, 150 dólares, pasar a 600 es multiplicar por 4. Significa que hay que aplicarle un multiplicador por 4 a la TIR que ofrece la compañía anualizada. Es decir, al crecimiento de los beneficios de la empresa y suponiendo, evidentemente con las estimaciones de que el mercado mantiene el mismo múltiplo, por tanto obtienes una rentabilidad de crecimiento similar en TIR que en beneficios. En ese caso se le aplica el multiplicador en función de las veces que hayas duplicado tu capital. Por tanto, el que ha comprado Meta a 150, cuando la compañía crece un 10%, esa persona no está obteniendo una rentabilidad del 10%, sino del 40% sobre su capital invertido. Es decir, todo lo que ha invertido en Meta está creciendo al 40%. ¿Por qué es importante esto? Porque he visto, y estos son fallos bajo mi punto de vista, bastante graves, no solo en inversores novatos, sino en inversores avanzados o incluso profesionales que tienen que si fondos de inversión, que si tienen otra serie de cosas y no tienen en cuenta esto. Deciden vender una posición para comprar otra cuando resulta que no sale rentable. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque simplemente están cegados viendo el interés compuesto, pero no lo pasan a escala simple. ¿Cómo me afecta de manera simple a mi cartera? Si yo te pregunto a ti, ¿qué te sale más rentable? ¿Comprar Alphabet o comprar Microsoft? La información que vas a tener es que los beneficios de ambas compañías, más o menos, que luego podemos discrepar, pero más o menos pueden crecer 14 y un 16%, más o menos. Bien, si tú no tienes ninguna compañía en cartera, ninguna de estas dos,
Obviamente, la que más te va a dar rentabilidad es aquella que tiene una TIR mayor. Y obviamente luego hay que también valorar riesgos y otra serie de cosas, ¿vale? Pero yo lo quiero simplificar todavía más. Si no has duplicado en ninguna de las compañías, la TIR es similar, es igual al ROIC, exactamente igual que el interés simple en el primer año es igual que el interés compuesto. Cada vez que duplicas, el interés compuesto se activa y en vez de ser lineal ya empieza a entrar en exponencial. Y tenemos que eso pasarlo a lineal para entender lo que estamos generando. Dicho de otro modo, una persona que ha invertido en Meta a $200 ha multiplicado ya por 3. Por 3. Y ahora mismo a 620, a 600 para redondear, va a conseguir, imagínate, un 10% anual. Si decide vender la posición de Meta ahora, porque puede pensar, es que está en máximos, es que ya ha subido demasiado, y chorradas varias. Que bueno, como ya sabes, estos son cosas psicológicas que como sabes las trataré en otro vídeo aparte. Pero piensa en lo siguiente, si decides vender, estás renunciando no a un 10% anual, porque te pueda parecer, es que Meta ya es muy grande, va a dejar de crecer. No, estás renunciando a un 30% anualizado, porque es lo que hace crecer tu patrimonio o capital invertido en la compañía de Meta. Es decir, que si Meta continúa creciendo al 10%, si tú tienes el precio desde los 200, a ti el capital invertido te crece al 30, no te crece al 10, te crece al 30. Y la pregunta es, ¿serías capaz de renunciar por una compañía que está creciendo o te está ofreciendo el 30% de rentabilidad real? Por invertir en otra compañía que a lo mejor desde que empiezas a invertir la puedes ver atractiva, porque a lo mejor te ofrece un 25, un 20, un 40% anual. Por ejemplo, el caso que ya he comentado en el canal. Ahora se están poniendo de moda invertir en small caps, en micro caps. Pero ¿sabes qué? Te voy a poner este ejemplo. Tú invertirías en Meta, o mejor dicho, mantendrías la posición de Meta si tú tienes el precio medio desde los $150 y está en 620, 600 para redondear, es decir, has multiplicado por 4. ¿O te comprarías una small cap que te ofreciera un 40% anualizado? Claro, aquí te puedes replantear. Oye, es que si la small cap, ojo, sí, condicional, si la small cap termina creciendo ese 40%, y no solo eso, sino si el mercado valida ese crecimiento y por tanto en bolsa sube el mismo recorrido de lo que han subido los beneficios, es decir, como mínimo manteniendo el múltiplo, tú tienes ese 40%, correcto. Pero si Meta te crece al 12, ese 12 lo tienes que multiplicar por 4. Te está creciendo un 48 tu capital invertido. Dicho de otra manera, $10,000 en la small cap te ofrece un 40, $10,000 que los sigues dejando en Meta porque tienes un precio de 150 y sigues esperando, te ofrece, en este caso, un 48%, $4,800. ¿Cuál es mejor inversión? Y ahora me podrías decir tú seguramente, no, pero es que si la small cap crece a esa tasa del 40% y se dobla, claro, por esa misma regla de 3, cuando se doble ya no me dará un 40, sino me dará un 80 sobre mi capital invertido inicial, que ese es el efecto de interés compuesto, ¿ok? Claro, pero si la small cap, da igual en el precio en el que esté, pasa de 100 a 200, duplica, correcto. Si sigue creciendo al 40%, hipotéticamente vamos a asumir que continúa creciendo a ese 40%, tú, por supuesto que recibirías un 80. Pero ahora te planteo lo siguiente, en ese mismo ejemplo, si Meta se duplica,
Y no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de si consigue duplicarse a 3, a 5 años, a 7, me da igual. Lo que te estoy hablando es del efecto de interés compuesto. Por tanto, me interesa que veas qué es o cómo afecta el interés compuesto aplicado de forma lineal. Si duplica la small cap, bien, pasarías a obtener un 80. Pero ¿qué pasaría entonces en el caso de Meta? Que estabas obteniendo un 48%. Es decir, 1 por 4. Pues que si ahora duplica 600, sería pasar a 1200. Y resulta que si en este ejemplo yo te había dicho que habías comprado o que tenías la posición a 150, de 150 a 1200 es más de 8 veces. Porque al final recuerda que ni siquiera crece un 10, no era un 40 exacto, era un 12. Por tanto, crecería todavía más de 8 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre seguirías obteniendo mayor rentabilidad por una posición que mantienes a más largo plazo. ¿Por qué te estoy incidiendo en esto y considero que es bastante importante? Porque por desgracia, la mayoría de inversores, incluso profesionales, se centran en la TIR y no en el ROCE o ROIC de tu cartera. ¿Qué rentabilidad me puede ofrecer esta compañía? Esta compañía me puede ofrecer un 17, un 18, un 20. Si se le aplican un múltiplo superior, pues puede crecer más. Bien, pero eso es si no la tienes en cartera. Si tienes en cartera esa u otras compañías, ya ese cálculo no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo te digo, Meta va a crecer al 10%, sí, si la compras ahora. Supuestamente, si en los próximos 5 años va a crecer al 10%, tú obtienes un 10% si el mercado mantiene el múltiplo y los beneficios crecen al 10%. Pero ¿y si estoy hablando con una persona que tiene Meta desde los $100, desde los 200? No va a generar un 10%. Eso es falso. Vas a obtener una rentabilidad muy superior. Y si simplemente por el hecho de decirte Meta va a crecer un 10 y tú te quedas con ese 10 y decides venderla, estás cometiendo uno de los mayores errores de tu vida. ¿Sabes realmente cuando otros canales han comentado sobre Warren Buffett y, por ejemplo, también sobre Charlie Munger, dos cosas importantes que han comentado sobre ellos, que es, Charlie Munger siempre ha dicho que el ROIC es de las dos métricas más importantes para tener en cuenta en una compañía. Yo digo más, no solo en una compañía, sino incluso en tu propia cartera. El flujo de caja que generas y el ROIC de tu cartera. ¿Y qué es lo que ha dicho también Warren Buffett? Warren Buffett, si miras el histórico, es una persona, es un inversor muy bueno que en toda la cantidad de años que lleva invertido ha conseguido una media del 20% anualizado. Pero obviamente esa no ha sido la rentabilidad que ha conseguido total, porque al principio de su carrera conseguía rentabilidades superiores al 50%. Y muchos canales de YouTube, muchos inversores profesionales, gestores de fondo, etcétera, etcétera, han comentado que eso es gracias ¿a qué? A las small y micro caps. Falso. Eso ha sido gracias a una cosa que se llama interés compuesto. A nosotros nos tiene que dar igual si es o si estamos invirtiendo en una small, en una mid o en una microcap, en una empresa pequeña que puede tener potencial de multiplicarse por varias veces, que es lo que se conoce como una multibagger, ¿vale? Potencialmente puede hacerlo, pero no sabemos si va a hacerlo. En una empresa mediana que ya tiene un histórico y que ha crecido durante varios años en bolsa, ya podemos ver que durante ciertos años se ha multiplicado por varias veces. Y una big cap o una mega cap, como son las 7 magníficas, etcétera, ya hemos visto cómo se han multiplicado por muchísimas veces.
Lo que a nosotros nos interesa no es que sea grande, pequeña o mediana, sino la capacidad que tiene de multiplicarse por varias veces. Porque cada vez que dupliquemos nuestro capital, el efecto del interés compuesto nos ayuda con el multiplicador de la rentabilidad de la empresa. El ejemplo más claro que puedes ver es con Apple. Apple es una empresa que compró Warren Buffett en su día. De hecho, si me vengo aquí y pongo, por ejemplo, Apple, puedes ver cómo esta compañía, más o menos, Warren Buffett llegó a comprarla sobre los 140 o algo así aproximadamente, que sería, pues, no sé si por aquí o incluso más abajo, por aquí, más o menos, sobre 2022, 2021 aproximadamente. Bien, esta compañía desde los 140 hasta los 250, más o menos, estamos hablando de que todavía no ha duplicado. Pero fíjate que a 5 años esta empresa, aquí vemos que la compañía estaba a $68, ahora está en 248. Muchos inversores piensan que hay que vender Apple porque ya está cara, porque ya no crece. Pero aquí es donde te digo yo la reflexión importante. Depende. Si tú tienes Apple desde los 60, es más, la mitad. Si imagínate que estuviera a 250 y tú compraste a 125, más o menos por aquí, ¿vale? Si tú compraste más o menos a 125, que es la mitad, y ya has doblado, si Apple crece un 5%, fíjate lo que te estoy diciendo, y se espera que vaya a crecer al 7, 8, 9%, más o menos. Pero imagínate que crece al 5%. Como tú ya tienes el primer multiplicador, tu cartera crece al 10, no al 5. Y si además esta compañía, por ejemplo, crece al 8, a ti no te crece al 8 la cartera, te crece un 16, porque tienes el primer multiplicador, un por 2. Por tanto, la pregunta es, ¿tú venderías una compañía que te está rentando en capital real, rentabilidad sobre el capital invertido que tienes en la empresa, un 18% o un 16%? Si, por ejemplo, la empresa crece un 8% y tú ya has multiplicado, ¿tú venderías una compañía que te ofrecería un crecimiento de tu capital del 16%? Eso es lo que tienes que valorar. Y no decir, es que estoy vendiendo una empresa que crece al 8 por comprar otra empresa que crece al 14. Y claro, el 14 es mejor que el 8. Falso. Porque la primera que vas a comprar al 14 es la primera vez y tienes ese 14, suponiendo, como digo, que vaya a crecer ese 14. Pero es que la otra, si ya has duplicado, te está ofreciendo un 16, no un 8. No tienes que mirar la TIR, tienes que mirar el ROIC. Como digo, el ROIC no de empresa, el ROIC de tu cartera. Lo que inviertes más el efecto multiplicador multiplicado por la rentabilidad y obtienes el retorno sobre el capital invertido de forma lineal. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque necesitas poner en contexto o necesitas poner en igualdad de condiciones a la hora de comparar dos compañías. He visto, y no en mi canal, sino en otros canales también, muchos comentarios de inversores que se ve que saben y bastante, y de inversores que no saben tanto, diciendo que van a vender una posición, que la tenían comprada desde no sé cuánto, ahora porque ha subido mucho, y van a comprar otra porque les ofrece más rentabilidad. Y si haces este mismo ejemplo que te estoy haciendo, te das cuenta de que la decisión es totalmente equivocada. No están viendo las cosas de manera objetiva, sino subjetiva, y se están dejando influenciar por la TIR, no por el efecto de rentabilidad o de crecimiento del capital sobre lo que han invertido. Es decir, no el efecto del ROIC. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a largo plazo, para conseguir un 50% anualizado, como decía Warren Buffett, no hay
que buscar small cap. Hay que buscar compañías que sean capaces de multiplicarse por varias veces. Y entiende que multiplicarse por varias veces las small cap tienen el potencial, pero no quiere decir que lo vayan a hacer. Las medianas y grandes ya lo han demostrado, ya lo han hecho. Es decir, que si esas medianas o pequeñas caen y ya has visto que su modelo de negocio, su modelo productivo funciona, pueden volver a subir. Aquí es donde te tienes que plantear, ¿qué nos interesa más? Una empresa pequeña, small o microcap, que pueda crecer a tasas del 40% durante 2 años, que no llegamos a duplicar nuestro capital, o prefieres invertir en una empresa que durante 15 años esté creciendo al 10%. El primer año, o mejor dicho, los primeros 7 años creciendo al 10% es lo que vas a tardar en duplicar tu capital. Pero es que si la empresa luego sigue creciendo al 10%, tu capital está creciendo al 20%. Es decir, la rentabilidad de la empresa es la misma. 10% durante 15 años. Pero los primeros 7 tienes un 10% en tu capital, en tu ROIC. Pero luego, los siguientes años ya es un 20%. Si la empresa sigue creciendo al 10%. Y si luego vuelves a duplicar otra vez y ya has triplicado en total, entonces ya es un 30% si sigue creciendo al 10%. La pregunta es, ¿vas a renunciar a esa bola de nieve? Porque esa es la verdadera bola de nieve. Por intentar buscar oportunidades maravillosas en las microcap o en las small cap. Porque sí, yo también en este canal he hablado de small caps, de microcaps, y son o pueden ser opciones interesantes y también para aprender. Hay muchas empresas que están bastante baratas, pero aquí debes entender, primero, que cuando invertimos no debemos invertir como hacen los fondos de inversión, como hacen otros analistas o superinversores que manejan millones, porque esa forma de invertir es errónea. Si eres un inversor particular, tienes que mirar el ROIC, no la TIR. ¿Por qué? Los fondos de inversión lo que quieren no es generar rentabilidad, quieren generar comisiones. Por tanto, van cambiando de una empresa a otra para asegurarse los beneficios. Esta crece un 10, la vendo, me paso a otra, esta crece un 12, la vendo, me paso a otra, y así van generando rentabilidades positivas y sobre eso cobran comisiones. Se van asegurando. Pero realmente ¿hay interés compuesto? No. No hay interés compuesto. En ninguna de las empresas, en ninguna de las posiciones del fondo hay interés compuesto. No existe. Porque si no duplicas, no empiezas a crecer de manera exponencial. Por tanto, aquí lo que tienes que plantearte no es si busco una empresa pequeña que crece más que una mediana, que una grande, o la que más crece, no, sino aquella compañía que sea capaz de crecer durante más tiempo para asegurarte que sea una multibagger, que se multiplique por muchas veces. Y tienes que diferenciar lo que es multibagger potencial con multibagger real. Meta, y es el ejemplo que te puse antes, y vuelvo a ponértelo aquí, Meta es una compañía que después de la caída, como vistes, había bajado. Parecía que todo el mundo la odiaba, que iba a quebrar, que parecía que con las inversiones del metaverso estaba fatal, llegó a estar por debajo de los $90 y ahora mismo está en 620. Se ha multiplicado por más de 6 veces desde el punto mínimo. Es decir, desde los 90 hasta los 600. ¿Realmente tú sabes lo que significa esto? Que si, por ejemplo, tú fuiste un inversor que analizó esta oportunidad de inversión e invirtió a los precios mínimos, que como digo, no tiene que ser el punto mínimo, puede ser 100, puede ser 150, 120, 180, me da igual. Pero poniendo el ejemplo de que hubieras invertido con un precio medio de 100, por ejemplo, estaríamos hablando de que ahora mismo si la compañía crece un 10, tu ROIC es del 60% con esta compañía. Porque si la empresa crece un 10, significa que son 60 puntos. Pasar de 600 a 610.
Como te digo, estoy redondeando, no 620, 600 para redondear. Crecer un 10% son 60 puntos. 60 puntos sobre 100, que es el precio que te estoy poniendo en este ejemplo que compraste, es un 60%. Por tanto, si a 100 metiste $10.000, tienes $6.000. Cada año que la empresa genere un 10%, tú tienes 6.000 euros. Pero es que encima este 10% es compuesto. Por lo que quiere decir que encima cada año vas a tener de un 60% para arriba. Por tanto, obtendrías una rentabilidad superior al 50% anualizado y seguirías obteniendo esa rentabilidad porque lo que importa es el ROIC, no la TIR de la empresa. Si la empresa sigue creciendo al 10%, como tú compraste o invertiste $10.000, tú tendrás el 60% de esos $10.000 el primer año. El segundo año tendrás un poco más de ese 60, el tercer año un poco más. Por tanto, esto quiere decir que ya ves cuál es la forma real de conseguir rentabilidades superiores al 50%. Y no es buscar compañías que estén a PER 1 o que estén a Free Cash Flow de una vez o de 2 veces, que sí, que las puedes encontrar y que pueden ser también potenciales o, por supuesto, pueden ser inversiones atractivas dentro de que va a ser tu primera inversión. Pero obviamente tienes que entender que a la hora de comparar entre diferentes posiciones, debemos de compararlas con el ROIC, no con la TIR. Porque si yo te digo que una small cap crece un 40 y tú me dices voy a vender Meta donde tu precio de compra estaba a 100, es decir, te está ofreciendo ahora mismo o te podría llegar a ofrecer ahora mismo un 60% de ROIC, y tú resulta que vas a vender Meta por comprar una small cap que va a crecer un 30, pues yo te diría, no tiene ningún sentido. Vendes una compañía que crece un 60, mejor dicho, que te aporta un 60 para invertir en otra, que aparte, como digo, puede tener más riesgo, más incertidumbre, todo eso lo voy a omitir. Pero vas a pasar de una empresa que te aporta el 60 a una que te aporta el 30. ¿Real? Suponiendo que, obviamente, el mercado reconoce el valor y sigue subiendo en función de los beneficios. ¿Tiene eso sentido? No tiene ningún sentido. Por tanto, este error tan básico de no entender la diferencia entre interés simple e interés compuesto a la hora de escoger una u otra posición en tu cartera te puede mermar o te puede hacer perder enormes rentabilidades que pueden incluso minimizar tu éxito o tu tasa de éxito a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo? Invertir un capital y hacerlo crecer lo máximo posible. Es decir, maximizar la rentabilidad o las ganancias y reducir o limitar las pérdidas posibles. Eso es o debería ser nuestro objetivo con la inversión. Y aquí quiero recordarte una frase que decía Peter Lynch en uno de sus libros, que es la de no cortes las flores para regar las malas hierbas. Y precisamente aquí esto se puede atribuir a que las malas hierbas son aquellas compañías que todavía no se te han duplicado. Es decir, son posiciones que te acabas de iniciar, que sí que pueden tener un potencial a largo plazo, pero que a priori solamente hasta que se dupliquen vas a obtener la rentabilidad similar a lo que crezcan los beneficios de la empresa. Y a ti lo que te interesa es que sea exponencial, que cuando la empresa crezca un 10, mi cartera crezca un 20, que cuando la empresa crezca un 10, mi cartera crezca un 30, que cuando la empresa crezca un 10, mis beneficios crezcan al 40, al 50, al 60. Y por tanto, ahí sí yo puedo obtener una rentabilidad superior al 50%. Por tanto, para concluir, me gustaría recordarte que es importante que no compares diferentes inversiones con la TIR que te vayan a ofrecer. Si, por ejemplo, has calculado que una empresa te puede ofrecer un 14 y otra compañía que te va a ofrecer un 12, pues obviamente si no estás invertido en ninguna, pues ahí, valorando los riesgos y otra serie de cosas, sí puedes comparar las TIRs. Pero ahora bien,
Si tú tienes alguna posición en cartera que ya viene de atrás, pues obviamente tienes que tener en cuenta no la TIR, sino el ROIC. Porque si esa empresa que viene de más atrás, que ya ha hecho que tu cartera o esa parte de tu cartera se duplique, se triplique, se cuadruplique, tienes que tener en cuenta ese multiplicador. Tienes que tener en cuenta el ROIC, lo que está haciendo crecer tu capital. Si tú inviertes 10.000 euros en una empresa que te crece al 30, hoy te va a dar un 30. Pero si tú has invertido hace X años y tienes una posición donde ya has multiplicado por 3, si esa empresa te está ofreciendo un 12, no te está ofreciendo un 12, te está ofreciendo un por 3 de ese 12. Por tanto, estamos hablando de un 36 y es mejor opción que la del 30. Además, que el beneficio de haberse multiplicado por varias veces, eso quiere decir que seguirá incrementando la rentabilidad a medida que siga creciendo. Y que obviamente, aunque la empresa siga manteniendo la misma tasa de crecimiento, tus beneficios seguirán creciendo más allá de lo que estaban creciendo anteriormente. Por eso es importante que sepas cuál es la rentabilidad real que te ofrece cada opción para escoger aquella que sea mejor para tu cartera y, por supuesto, maximizar tu rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido el vídeo comparando la TIR con el ROIC y espero que a partir de ahora sepas comparar mejor entre dos opciones para que sepas cuál es la mejor opción para tu cartera. Por supuesto, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.